Muy bien, pues muchísimas gracias todas y todos por su presencia en esta celebración del Día Mundial de la Filosofía. Yo me voy a encargar de moderar esta mesa y pues primero que nada quisiera agradecer a la doctora Tere Rodríguez y a la doctora Ángeles Araña por la organización y pues por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Y pues voy a leer unas breves palabras sobre por qué celebramos hoy este día. Es porque en 2005 la UNESCO declaró que el tercer jueves de noviembre se destinaría a la filosofía para cumplir los siguientes objetivos. El primero es renovar el compromiso internacional en favor de la filosofía. El segundo es animar al análisis y la investigación y los estudios filosóficos sobre grandes problemas del mundo contemporáneo para responder a los desafíos de la humanidad. El tercero es sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su visión crítica. Cuando leí esto me dieron ganas de sacar una pancarta y a la banqueta como de pasen, por favor, porque tendría que ser así, que la opinión pública pueda estar reflexionando filosóficamente. Y por último, subrayar la importancia de la enseñanza de la filosofía. Me parece que el conjunto de mujeres que vamos a conocer el día de hoy son un ejemplo en este sentido, como investigadoras que inauguran líneas de pensamiento crítico, como profesoras y como tejedoras de redes, sobre todo, que es como lo que vamos a enfatizar más el día de hoy. Recientemente se celebró en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y en el Museo de Arte Contemporáneo un encuentro de historiadoras de la filosofía y la doctora Ángeles Eraña comentaba cómo sus alumnas le han enseñado a hacer filosofía de otra manera. Y esto me encantó porque es verdad que las investigadoras impulsan, inspiran y alientan a nuevas investigadoras y filósofas y a su vez aprenden de ellas nuevos valores y prácticas filosóficas. Voy a leer ya nada más un breve relato de Mariana Frank Westheim, que para mí se puede relacionar con estas conexiones que se establecen entre filósofas. Se llama El espectador. Cuando una pintora terminó su cuadro, vio que algo le faltaba, pero no sabía qué era. Lo mandó a una exposición. Muchas personas lo vieron, sus miradas rozaron la superficie de la tela, sus bocas exclamaron, ¡qué preciosidad! Me gusta muchísimo. Mira, qué colores más divinos. Un crítico dijo, ¿cómo no? Voy a escribir una crítica bastante positiva. Pero al cuadro le faltaba algo. Algún día, otra persona llegó a la exposición, vio el cuadro, lo miró, sus miradas penetraron en la profundidad de lo que no se veía. El cuadro, acto de gratitud, penetró en la profundidad de esa persona. Entonces, un misterioso juego empezó a animar las líneas y los volúmenes. Los colores se ruborizaron, palidecieron y comenzaron a florecer. Esa persona ya no era exactamente la misma que antes y se marchó. Y entonces el cuadro ya no le faltaba nada. Bueno, pues eso es todo por mi parte para abrir, para inaugurar esta mesa. Eh, y ahora le voy a dar la palabra a quienes integran el día de hoy el presidium. Les voy a leer los nombres de todas y digo el orden en el que van a hablar. Tenemos como invitada internacional a Karina Pedache. Muchas gracias a Karina Pedache, que está conectada por Zoom, eh, de la red de mujeres filósofas de América Latina. También está Viridiana Platas, que nos acompaña por Zoom desde, no sé si desde Veracruz. Sí, ¿verdad? Muy bien. Es que también trabajó en Colombia. Perdón. Bueno, ahora está en territorio nacional, pero va a estar virtualmente. Posteriormente, tendría que haber hablado la doctora Teresa Rodríguez, que se disculpó por no poder estar hoy con nosotros, pero sí quería mencionarla. Después hablará Ángeles y después le daremos la palabra a Cristina Flores y a Lely Rivera para que hablen de la red. Entonces, permítanme, es muy largo esto, sí, ¿verdad? Sí.
Sí. No, bueno, nada más voy a leer algunos datos, sí, algunos datos nada más. O también podemos hacerlo que cada quien se presente como quiera. Muy bien. Entonces, sin más, le doy la palabra a la doctora Karine Pedache y por favor, si puede decir ella misma una breve presentación, nos ayudaría mucho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todas, todos, todes. Qué alegría estar compartiendo tan hermosa iniciativa hoy, en nuestro día, en esta celebración del Día Mundial de la Filosofía. Ustedes me dirán si se escucha bien, aquí hay una lluvia torrencial que conspira un poco, cual conjuro que apropiaremos para la filosofía. Bueno, a ver, tengo muchos sombreros. Básicamente me gusta definirme como docente de filosofía. Me formé en la Universidad de Buenos Aires, donde soy profesora a cargo de filosofía contemporánea. Eh, Aprendo y muchísimo de mis estudiantes, a quienes aprovecho para agradecerles públicamente por esta posibilidad diaria, ¿no? De pensar colectivamente y bueno, y hacerlo además con ustedes en una fecha que es muy especial también, desde una red que integramos, que es la red de mujeres filósofas de América Latina, que tengo el honor de ir coordinando ya desde hace 7 años. Eh, Empezamos a urdir lazos desde entonces, y la verdad es que hasta donde llega mi conocimiento, la única red en ese momento activa de filósofas en nuestra región era la red colombiana y con mucha pujanza y enorme entusiasmo enseguida se sumó la labor colectiva horizontal de la queridísima Red Mexicana de Mujeres Filósofas, luego siguió la construcción también colectiva de la red en Brasil, se hizo lo propio en Argentina, también surgió la red de filósofas feministas en Chile, y más recientemente surgieron también las redes de Honduras y la red Safo de Panamá. Así que es realmente hermoso ver cómo nos hemos ido multiplicando y entrelazando y urdiendo estos lazos reticulares que nos llevan a este festejo y en este marco tan bonito en el que estamos presentando el directorio de filósofas mexicanas o en México, como iniciativa que entiendo que es de la propia red mexicana de mujeres filósofas, en colaboración con el proyecto Inclusión de las mujeres filósofas, ¿no? En la historia de la filosofía. Así que, bueno, vemos una vez más como la labor colaborativa da hermosos frutos. Y entiendo que esto además se enmarca dentro del proyecto de una manera de seguir generando una comunidad de resistencia para, y hoy me preguntaba, descentrar, reescribir eso que denominamos el canon, quiénes deciden, quiénes lo conforman y con ello quiénes quedan, quedamos excluidas, cuáles son los criterios de la inclusión y de la exclusión. Y en relación con esto último, creo que un imperativo históricamente construido ha sido el de cumplir con la obligación de ser genial. Y acá me voy a tomar de las palabras de una genial escritora que es Bettina González. No sé si llega a ver claramente su libro, pero lleva precisamente este título que tomo prestado, La obligación de ser genial, para pensar algunas reflexiones junto a ustedes. Eh, en su ensayo, Bettina cita a Ricardo Piglia. Eh, Piglia dijo en algún momento, la obligación de ser genial es la respuesta al lugar inferior, a la posición desplazada. Y añade Bettina, no todos los escritores varones tienen la obligación de ser geniales, solo aquellos que de un modo u otro han sido desplazados o excluidos, situación en la que sí se encuentran todas las mujeres escritoras. El corolario es simple. Una escritora, parafraseándola diría yo, una filósofa, tiene siempre la obligación de ser genial. Un escritor puede conformarse con ser bueno, aceptable o directamente mediocre, pues incluso la mediocridad le ganará un espacio en el campo literario, filosófico, agrego.
espacio que ya le estaba garantizado por la sola pertenencia de género. La genialidad es la respuesta favorita del campo filosófico, digo yo, parafraseando a Bettina, para dar cuenta de las mujeres filósofas como anomalía o excepciones, llamaradas convenientemente aisladas en un panorama, entre muchas comillas, naturalmente masculino. Como señala Joanna Russ, ser ubicada como genial también es una forma de poner a una filósofa en su lugar, sola, aislada, sin antecedentes ni descendientes, una excepción que confirma la regla. Por otro lado, dice Bettina, el genio, no el talento, con el talento no alcanza, es la única respuesta aceptable a la pregunta, ¿quién te crees que eres? El único permiso, la única disculpa posible al acto subversivo de la mujer que escribe, que piensa, agrego yo. No basta con ser buena, hay que ser geniales. La obligación de ser genial se interioriza entonces como lo que es un mandato social, la autoexigencia de producir una obra extraordinaria para que el crimen cometido en soledad sea perdonable. Dice Bettina, cuando se interioriza así como mandato, en términos de ¿quién soy yo para escribir? ¿No? Parafraseándola diría yo, ¿quién soy yo para pensar? Lo genial es la forma más efectiva de la censura, la meta imposible, algo tremendamente nocivo para el trabajo cotidiano de quienes hacemos cosas con palabras. Pero esta ambición excesiva puede ser también un recurso defensivo, apunta Piglia. ¿Excesiva para quién? ¿Cómo y para qué se mide la ambición? Se pregunta Bettina, sino para censurarla. Por ambición excesiva, Piglia entendía también la condición colonial. Las filósofas latinoamericanas, midiéndonos, por ejemplo, ¿con quiénes? ¿Con los titanes europeos? Los términos ambición u obra maestra le sirven solo al crítico, dice Bettina. No son más que formas de poner a los escritores y más frecuentemente a las escritoras, a las filósofas, agrego, en su lugar. Del otro lado, del lado de la autora, puede adquirir otro sentido y otro valor, dice Bettina. Nunca es excesiva la ambición de quien escribe, la ambición de quien piensa, agrego. Quien escribe tiene el derecho y el deber de ser ambiciosa, reconcentrarse en su genio, ser profunda y deliberadamente una desubicada puede ser una toma de posición para una escritora, para una filósofa. Ustedes me dirán si se está escuchando bien o tenemos algún tipo de impedimento técnico. Asum- asumo que se está escuchando bien. Ah, bueno, bueno, excelente. Bien, quiero entonces precisamente invitarlas a hacer de nuestra desubicación una fiesta que nos permita seguir reescribiendo el canon desde lo que yo pensé como una triple tarea. Por un lado, una tarea negativa que implica sacarnos de encima este tipo de mandatos, ¿no? Mandatos que nos restringen y nos impiden reconocernos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, una tarea propositiva en sintonía con esta bella creación de este directorio que hoy se presenta y que nos va a permitir reconocernos colectiva y situadamente. Y en tercer lugar, una tarea práctica para pasar de la resistencia a la acción, para visibilizarnos, leernos, y acá voy a tomar prestadas las palabras de un querido colega y compañero de ruta, Santiago Ginóbili, para citarnos como acto político, ¿no? Recientemente él
escribió un largo hilo de Twitter en este sentido, donde rescata esta idea de micropolítica académica del citarnos como acto político y hace una suerte de exhortación a que citemos precisamente a personas geográficamente cercanas, autoras iberoamericanas, a revistas iberoamericanas, a trabajos en lenguas que no sean las del imperio, por altruismo recíproco y porque citar es visibilizar. Claro que para citarnos antes tenemos que visibilizarnos y por eso celebro estar aquí junto a ustedes ante esta tan bella y política iniciativa, puesto que reconocernos es un acto político. Así que celebro también en este Día Mundial de la Filosofía junto a ustedes lo que creo que representa, entre otras cosas, este directorio, que es el pasaje de la resistencia a la acción. Así que bueno, felicitaciones en nuestro día y a seguir caminando juntas, compañeras. Muchas gracias de verdad por esta invitación. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Muchísimas gracias. Pues estoy muy honrada de estar el día de hoy con ustedes. Un agradecimiento, como siempre, a la doctora Ángeles Eraña, a la doctora Teresa Rodríguez, a la doctora Fernanda Samaniego, a la doctora Ivette Sarmiento, siempre por su cálida invitación y por su cálida inclusión en todas estas actividades que finalmente pues promueven, eh, invitan y además inspiran a la colaboración, no solo de nosotras como académicas, también a nuestros estudiantes, pero también invita justamente a celebrar ese espacio común que nos alegra todos los días y que nos vivifica finalmente y que es precisamente la filosofía. O sea, es para mí muy, muy grato estar el día de hoy celebrando el Día de la Filosofía con tremenda presentación que es el de que es el del directorio de las filósofas, y el directorio de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Bueno, ya no me presenté, pues yo soy Viridiana Platas Benítez, soy filósofa, soy egresada del programa de licenciatura y de maestría en filosofía, bueno, la licenciatura en filosofía y la maestría en filosofía por la Universidad Veracruzana y también soy doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Tengo muchísimos años dando clases de filosofía, dando clases también con grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios y también pues me he dedicado al estudio de las filósofas desde hace algunos años. Y justamente en ese estudio de las mujeres de las filósofas en la historia, pues este año es muy especial porque este año se cumplen 620 años de la publicación de La ciudad de las damas de Christine de Pizan, que es un libro que justamente revoluciona la, la manera en la cual estamos articulando los valores de la actividad filosófica. O sea, Christine de Pizan se presenta a sí misma como una estudiosa, como una erudita, como una respetuosa de la tradición filosófica, es decir, está honrando toda la tradición, ¿no? Y se da cuenta que no es muy amable dicha tradición con las mujeres. Y entonces en ese desasosiego aparecen tres damas quienes comienzan a consolarla y justamente en el cuarto capítulo de la primera parte de la Ciudad de las Damas, estas tres damas, que todavía no le dicen su nombre a Cristina, explican, bueno, el capítulo versa así, como la dama o una de esas tres damas habló a Cristina de la ciudad que debía construir y de cómo su misión era ayudarla a levantar las murallas y a cerrar el recinto de la ciudadela.
Recuerden que esto es no solamente una de las primeras utopías, es además una utopía femenina. Entonces se habla justamente de esta ensoñación y de esta proyección de una ciudad para las mujeres, de mujeres para las mujeres. Y entonces una de estas damas le dice a Cristina, así, querida hija, sobre ti, entre todas las mujeres, recae el privilegio de edificar y levantar la ciudad de las damas. Para llevar a cabo esta obra, como de una fuente clara, sacarás agua viva de nosotras tres. Te proveeremos de materiales más duros y resistentes que bloques de mármol macizos que esperan estar sellados. Así alcanzará tu ciudad una belleza sin par que perdurará eternamente. La dama que le está dando esta instrucción a Cristina es nada más y nada menos que la personificación de la razón. Estas tres damas que están consolando a Cristina después de darse cuenta de que, que la filosofía está llena de consignas misóginas, pues estas tres damas que la consuelan son tres virtudes, la razón, la rectitud y la justicia. Y entonces la razón le dice, vas a construir esta ciudad que, insisto, va a perdurar eternamente. Entonces, no solamente en esta obra se empieza a hacer se hace una de las primeras genealogías de las mujeres destacadas, ahora que la doctora Pedache habla de esta excepcionalidad de las mujeres. Bueno, acá la excepcionalidad de la que habla Cristina no solamente es la intelectual, también se están tomando en cuenta otros elementos, porque yo creo que también la invitación de fondo ahí es el elogio en algún sentido a nuestras capacidades, que no necesitamos o no deberíamos de sentirnos con esta presión, ¿no? de ser superiores a los hombres o ser excepcionales para ser tomadas en cuenta, sino tomar justamente el espacio en razón de que de la equidad, ahora sí de la equidad de nuestro genio y de la equidad de de todo lo que tenemos que decir y todo lo que tenemos que dialogar. Y en ese sentido, creo que también la red y especialmente el directorio de mujeres filósofas es uno de los acontecimientos que hacen eco de la ciudad de las damas. O sea, son todas las redes y especialmente en esta era digital, son nuestras nuevas ciudades y son nuestras ciudades desterritorializadas. Es decir, es un espacio donde nosotras podemos colaborar y es un espacio donde nos estamos reconociendo, donde la excepcionalidad no sea la norma, porque todas en ese sentido somos excepcionales. ¿Y cuál es nuestra excepcionalidad? Nuestra vocación filosófica. Es eso. Y es en estarnos reconociendo y especialmente en es en esto que también compartimos, que es el de formar vocaciones. Todas tenemos esta preocupación por no solamente invitar a nuestras estudiantes a continuar, digamos, ya sea con los estudios de posgrado o continuar con una carrera como investigadoras. También nos preocupa la intervención que tiene la filosofía en nuestras sociedades latinoamericanas. Y en ese sentido, también esa es una de las cosas, la intervención social que tiene la filosofía. Y yo creo que esa es una de las cosas que también se hacen evidente en la formación ciudadana y en una formación ciudadana que está precisamente anclada en la historia, en una historia del reconocimiento de las tradiciones, en este caso de una tradición de las filósofas y de ese diálogo constante con interlocutores masculinos, ¿por qué no? En este diálogo constante que finalmente enfrenta pues todos los cuestionamientos epocales. Entonces, pues también les quiero compartir, ¿no? Entre las redes que por supuesto la doctora Pedache ha mencionado, pues también gracias al impulso de la doctora Rodríguez, también está presente la red, o también contamos con la red latinoamericana de estudios sobre filósofas en la historia en la cual pues estamos
todo el tiempo tratando de hacer todos estos enlaces con las redes propiamente de filósofas, ya sea Argentina, la colombiana, por supuesto la mexicana, y ahora, bueno, próximamente, nos enteramos hace un par de semanas que próximamente está en conformación la red peruana de filósofas. Y entonces, bueno, todo esto es un llamado a que no solamente a celebrar la filosofía, sino también celebrar las redes de colaboración. Y pues bueno, pues para cerrar mi intervención quiero hacer, digamos, una suerte como pues de invitación a seguir celebrando estas virtudes que consolaban a Christine de Pizan, pero que ahora también nos convoca y nos hace gozar del placer del pensamiento. Es justamente cómo las tres virtudes van a estar presentes en estas redes. Es decir, cómo la razón, así sea la razón cuestionada o el tipo de razón que estemos estipulando, pero así está cuestionada la razón y a partir de ese cuestionamiento se potencializa como el motor de nuestra profesión, como el motor de nuestra vocación filosófica. Entonces, la razón es una de nuestras virtudes en estas redes de colaboración de mujeres. Por supuesto, la rectitud, que es una de las virtudes de las que habla Christine de Pizan, pero que en este sentido, en nuestras redes, pues habla de este código de honor profesional, es decir, de nuestra honestidad, generosidad y el respeto que es absolutamente necesario para el diálogo filosófico, porque la idea de hacer red es estar en comunicación, es, es compartir lo que estamos haciendo, es deleitarnos, ¿no? De precisamente de encontrarnos desde todos desde los distintos lugares de América a alguien que tiene ideas parecidas a las nuestras y reconocerlas y reconocernos, eso me parece genial. Y bueno, eso es en cuanto a las virtudes. Y la justicia, por supuesto. ¿Por qué? ¿Cómo es que en algún sentido, o por qué estamos haciendo uso o estamos nombrando, digamos, a la justicia o estamos aludiendo a la justicia en el ejercicio de las redes? Bueno, porque justamente es en este cuestionamiento del canon o en esta apertura del canon o en estas nuevas narrativas del canon filosófico. Es decir, estamos recordando a las olvidadas o haciendo presentes a las que fueron desplazadas, pero especialmente, y esto es lo que me interesa también destacar de la función que tiene este directorio de mujeres filósofas, es que estamos haciendo justicia el día de hoy a las filósofas del pasado. Van a decir cómo. O sea, es decir, la red son nuestros nuevos documentos, van a ser nuestros nuevos archivos, por decirlo así. Dentro de unos años, yo espero que dentro de 100 años esto sea el vestigio de todas estas mujeres que hicimos filosofía en México en el siglo XXI. Y lo mismo pasa con las redes de colaboración en América Latina. Es decir, en el caso del directorio que hoy se presenta, yo lo veo como el documento del futuro, es con lo que se va a poder hacer historia de las filósofas en México. Y es ahí donde vamos a tener ese registro no solamente bueno, de nosotras, también de nuestras maestras. Ahí hacemos justicia de la labor de nuestras maestras, quienes nos han formado y por algo estamos aquí dialogando. Pero también va a haber vestigio de nuestras estudiantes y de todas las generaciones que vengan. Entonces, de ahí esta importancia, no solamente presente y operativa, de saber quiénes estamos haciendo qué y de poder colaborar y de poder echar a andar proyectos en las universidades y en educación media superior y en la divulgación de la filosofía, sino también ver esto como uno de los cimientos de estas ciudades de las damas digitales. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Viridiana Platas. Le voy a dar la palabra a la doctora Ángeles Araña, pero solo sí quiero intercalar un comentario porque justamente escuchándola, noté esta importante
idea de hacer filosofía en cooperación y no en competencia. Y esto es algo que yo he notado pues que está presente como el trabajo de todas las filósofas que están hoy aquí y no, lo tenía que decir y ahora sí, doctora Ángeles Araña, por favor. Ya creo que todas la conocen, pero ya no. Gracias, gracias, Fer. Bueno, soy Ángeles Araña, trabajo en Filosóficas y pues me dedico a la filosofía. Y lo primero es darles las gracias a Karina y a Viridiana. A Cari ya tenemos una larga historia conjunta, en parte por su culpa estamos aquí. Ella me empujó. Entonces, bueno, y ha mantenido ese impulso acompañándonos. La verdad es que ha sido súper importante para que sigamos jalando, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí, Karina, con muchísimo cariño. Y bueno, pues el motivo es conmemorar el Día Mundial de la Filosofía. Y para conmemorarlo, nosotros llevamos trabajando en este proyecto alrededor de 5 años. Como Red Mexicana de Mujeres Filósofas, cuando empezamos la red, lo primero que hicimos fue decir, ¿quién quiere entrar? Y entonces abrimos la convocatoria y dijimos, el que se quiera, que se inscriba, ¿no? Y pues primero recibimos una respuesta masiva, pero claro, el trabajo se hacía entre 10 personas, ¿no? Y entonces eso es muy difícil tener en cuenta a toda la gente que se inscribe, porque el trabajo es un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para convocarlas a todas? Para no echarlas. Pues la idea fue el que se acerque va a tener trabajo. Y la manera de acercarnos va a ser proponiendo trabajo y trabajando, ¿no? Entonces, súper difícil como mantener eso. Y ahora lo que ha ido pasando es que se han ido haciendo núcleos con diversas actividades particulares. Entonces tenemos los talleres, mucho de filosofía para niños, ¿no? Eso es una de las cosas que nos articula el seminario permanente, que es un seminario que hemos dejado que sea curado, por decirlo así, por distintas colegas filósofas a las que admiramos mucho. Senia ha sido curadora en los últimos 2 años y se lo agradecemos profundamente porque hemos tenido sesiones muy interesantes, hemos aprendido un montón de lo que hemos visto ahí. Ahora ya vamos a cambiar de curadoras, Erika va a hacerse cargo del seminario. Y tenemos esta otra línea de trabajo, ¿no? Que es la línea que nosotros llamamos la base de datos. Porque hace 5 años que empezamos, lo que hicimos fue empezar una base de datos, ¿no? Pero después, años después, hace un año, se nos acercó Tere Rodríguez, que tristemente no está con nosotras y que también es un motor muy importante de esta iniciativa. Este, y a quien recordamos con cariño, le mandamos un abrazo desde aquí. Pero Tere nos dijo, oigan, tengo este proyecto CECITI, bueno, antes con Achit, como se llame, y en este proyecto me dieron recursos para hacer un directorio de mujeres filósofas. El proyecto que ella proponía era mujeres filósofas en México de los últimos, creo que 20, 30 años, ¿no? Del siglo XX hasta el 95, exacto. Y nosotros dijimos, bueno, lo que vamos a hacer, nosotros teníamos esta idea de hacer el directorio y poderlo publicar, porque parte de la idea era que entre nosotras, y no solo entre nosotras, sino quien quisiera, pudiera decir, a ver, estoy buscando a alguien que se dedique a filosofía de la religión, y busque en nuestro directorio y aparezca, ah, mira, ahí está Rebeca, ¿no? Entonces vamos a invitarla a que nos dé una plática, o quien sea, ¿no? O filosofía de la mente, ya digo, y también Pablo, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era esa, pero no lo habíamos logrado concretar porque eso requiere recursos, requiere dinero, ¿no? Entonces Tere nos dijo, pues tengo dinero, tengo una página donde podemos subir el directorio y entonces hagámoslo conjuntamente. Entonces empezamos a hacer esa labor y eso implicó reempezar la recolección de datos. Entonces todos los datos que teníamos se medio desaparecieron y volvimos a pedir y muchas colegas nos decían, oye, no, yo ya lo hice. O otras nos decían, oye, eso lleva mucho tiempo, no me pidas que yo llene esa cosa, eso lleva, son 5 minutos, pero 5 minutos sabemos las que trabajamos en esto que es un montón de tiempo, ¿no? Entonces, algunas nosotras les hicimos
el registro, la verdad, así, porque decíamos, esta no puede no estar. Por ejemplo, a Laura Benítez le hicimos el registro, se lo hizo Tere, y así, ¿no? O sea, era cosa como nuestras colegas recién fallecidas, como Paulette o Nora, nosotras las integramos al directorio, nos parece que son dos mujeres que tenían que quedar en nuestro directorio, y es nuestra manera un poquito de homenajearlas, ¿no? Entonces, y así fuimos, y entonces ahorita a ellas les van a decir el detalle, pero tenemos menos registros de los que teníamos hace 5 años, pero los registros que ahora tenemos son mucho más sustanciosos, en el sentido que sabemos más de nosotras, sabemos qué hacemos, sabemos qué queremos hacer y sabemos dónde buscarnos. Por ejemplo, hay algunas mujeres que sí dieron sus correos electrónicos, otras que no, etcétera. Hay muchas cosas que hemos encontrado muy interesantes y que no nos esperábamos. Primero, que de nuestro registro no acabó siendo como Tere esperaba, porque muchas jóvenes se quisieron registrar. Entonces, la mayoría de las mujeres que tenemos registradas son muy jóvenes. Ahorita van a ver los números, ¿no? Muchas estudiantes. Y nos alegra mucho porque para nosotros que eso lo que deja ver es que hay muchas mujeres que están estudiando filosofía. Y claro, luego lo que vamos a tener que ver es cuántas de esas después ejercen filosofía. Y por qué razones, ¿no? O sea, porque además el problema no es solo que seamos mujeres, sino el problema es que este mundo está muy complicado, ¿no? Y que trabajar de filósofa, como ya tenemos mucha evidencia al respecto, es algo que nos toca muy pocas, a muy, muy, muy pocas. De nuestras registradas, muchísimas son mujeres que estudiaron filosofía y nunca la ejercieron profesionalmente. Muchas fueron profesoras de prepa, eso es podríamos decir que es una manera de ejercerla, pero otras no fueron profesoras, sino que se dicen filósofas por su interés en la filosofía, pero no es que la hayan ejercido, ¿no? Y eso para nosotros ha sido muy interesante por muchas razones. Una es porque se autoadscriben, se dicen a sí mismas filósofas, y nos parece muy interesante porque muchas veces nuestras colegas que ejercen profesionalmente filosofía o que están estudiando filosofía no dicen que son filósofas, porque dicen, no, yo filósofo, yo misma. Siempre digo, bueno, sí, hago filosofía. Eso de que soy filósofa está muy raro, ¿no? Y sí me lo parece, sí me parece muy raro. Yo soy filósofa, me siento Sócrates, ¿no? Entonces digo, qué raro. Un señorón, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una discusión que hemos tenido. ¿Qué significa autoadscribirse, ¿no? ¿En qué momento dices que lo eres? ¿Por qué dices qué significa decirlo, etcétera? Y otra cosa que hemos discutido y que es muy, yo creo que es importante, es ¿hasta qué punto de veras incluimos a todas? No vamos a incluir a todas, es imposible incluir a todas. Cualquier lista que hagamos va a dejar fuera a alguienes, y la idea no es dejar fuera a nadie, pero tampoco es que todas entren, porque el chiste es que el diccionario puede, el diccionario, me faltó mencionar el diccionario, ahí lo traía, es otra de nuestras iniciativas importantes, que es un diccionario de filosofía para jóvenes, que ya llevamos 2 años trabajando en ello, y eso sigue. Pero bueno, la idea del directorio es no solo que nos podamos identificar y saber quién está, sino también que podamos saber algunas cosas respecto de nuestros límites, ¿no? O sea, ¿cuántas de las mujeres que estudian filosofía ejercen la filosofía? Por tratar de entender por qué, ¿no? ¿Qué tipo de áreas y temas trabajamos más las mujeres y por qué? Porque hoy día en las universidades hay un debate muy grande acerca de cómo hacemos para que más mujeres sean contratadas. Entonces, por ejemplo, en mi instituto se ha tomado la política de que vamos a contratar solo mujeres. Bueno, así ha sido, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es si eso, y nos pregunto y nos preguntamos en la red, es si eso realmente va a resolver el problema de la inequidad, ¿no? Y yo estoy convencida que no, y la red no tiene una posición, entonces yo lo digo personalmente, pero es una de las discusiones que está ahí presente, ¿no? ¿Realmente contratar mujeres modifica la manera de relacionarse al interior de un instituto de manera que nuestras oportunidades en términos de por ser mujer van a mejorar? Yo creo que no, ¿no? Entonces, esas cosas son las cosas que yo creo que y espero que el directorio sirva para mostrar, ¿no? O sea, por ejemplo, se empieza a ver ya cuántas mujeres tienen SNI y cuántas mujeres tienen SNI 3.
como 3, ¿no? O sea, casi nadie. Es muy impresionante. Y entonces siempre decimos, el filtro es porque somos mujeres. Ajá, pero ¿qué significa eso, no? Entonces, no es porque eres mujer, sino porque hay un montón de cosas que haces por ser mujer, como ser mamá y lo que eso implica de tiempo. Entonces, miles de cosas, ¿no? O no ser mamá, pero decidir una serie de otras cosas. O sea, hay muchas cosas que perdemos de vista a la hora de tratar de entender estos cortes, estas exclusiones, y nosotros esperamos que de alguna manera este trabajo que estamos haciendo, que sí es de llena tus datos, pero que esperamos que no se quede ahí, sino que sea vamos a ver qué están haciendo, invitémoslas a hacer más cosas, y que ustedes mismas cuando se inscriben nos digan, oye, yo tengo ganas de armar un coloquio, me echas la mano, y nosotras, o sea, nosotras como red, parte de lo que estamos tratando es de tener una infraestructura tal que podamos apoyar las iniciativas que se hagan, ¿no? Entonces, si nos llegan con una iniciativa, vas, o sea, ¿qué necesitas? El Zoom, ¿no? Y luego hay que andarlo consiguiendo, pero se consigue, pregúntenle. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Como poder ser una plataforma que ayude a que nosotras que estamos haciendo filosofía de una u otra manera, podamos seguirla haciendo con mejores condiciones y mirándonos entre todas, ¿no? Y que realmente la red no es de nadie, es de todas o de nadie. Y que esta red, si no la agarramos, ustedes que están aquí, que muchas gracias por venir, a mis maestras en particular, les aprecio mucho que estén aquí. Si no la agarramos, va a desaparecer, porque es mucho trabajo. Nos vamos cansando, nos vamos desgastando. Yo ahorita estoy súper cansada, por ejemplo. Ahí vamos a seguir porque soy una necia. Pero a veces sí digo, híjole, necesito que le entren al quite, ¿no? Y que me digan, vamos a organizar y que organicen y yo voy, apoyo, pero no estar como jalando que a veces es cansado. Y bueno, entonces les entregamos hoy aquí y es un día que nos importaba hacerlo para festejar la filosofía que pensamos que podemos empezar a hacer de otras maneras. ¿Y eso qué significa? Mil cosas, ¿no? No necesariamente significa algo en particular, pero sí significa, por lo menos para nosotras, significa con respeto y cuidado por la otra persona. Cuidado en el sentido de mirarla, de tratar de ver qué nos está tratando de decir en vez de callarla y corregirla. No pensar que es una disputa a ver quién piensa mejor, sino de pensar y de pensar juntas en la medida de lo posible y de no bloquear el pensamiento. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aspirando a hacer. Y en este festejo, pues las invitamos a todas a que hagan de esta red su red y de este directorio su directorio. Muchas gracias de verdad, por estar aquí. A Cris le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Ángeles. A continuación le vamos a dar la palabra a Cristina Flores y a Lely Rivera, que van a hacer la presentación del directorio de Mujeres Filósofas en México. Ahora sí. Felicidades. Ahora sí, ya viene el... Muchas gracias, Nat. Buenas tardes a todas. Me da muchísimo gusto ver a tantas congregadas aquí el día de hoy. Me presento, soy Cristina Flores, maestra en Filosofía de la Ciencia y estudiante del doctorado en Filosofía de la Ciencia. El día de hoy yo estoy en representación del equipo del nodo de base de datos, que está conformado por Erika Torres, Juliet Cañedo, Elizabeth Zamora, Tania Rodríguez, Ángeles Araña y una servidora. Nosotras nos hemos encargado de llevar a cabo el procesamiento de la información que hemos recopilado en el registro del directorio para después subir dicha información a la página que con tanto esmero han diseñado Lely y Teresa. Entonces, la elaboración del directorio de mujeres filósofas, como ya ha ido adelantando Ángeles, ha sido una labor titánica, pero tiene como objetivo visibilizar el trabajo filosófico que realizamos las mujeres mexicanas o aquellas que hacen filosofía pero residen en México, en aras de crear redes entre filósofas que permitan la vinculación entre aquellas que trabajamos en diferentes instituciones, entre filósofas con diferentes trayectorias, en donde aquellas que son jóvenes pueden acercarse a aquellas con trayectorias más consolidadas y viceversa, así como entablar relaciones entre filósofas que estamos tanto dentro como fuera de la academia, en la industria, en el sector público, en el sector privado, reconociendo que las filósofas estamos en todos lados, y con ello poder registrar a todas aquellas que hacen filosofía, aunque no sea profesionalmente.
Como aquellas de ustedes que se registraron pudieron notar, el registro se divide en dos apartados. El primero es el de registro al directorio, en donde ustedes suben su adscripción, su semblanza, datos de contacto, redes sociales académicas, y les pedimos que proporcionen únicamente aquellos datos que desean compartir públicamente. Este sector es el que se sube a la página del directorio que les va a mostrar Aleli en unos minutos. Sin embargo, el segundo apartado está destinado únicamente a recabar información para el análisis estadístico. Los datos obtenidos como edad, nivel de estudios, ubicación geográfica, entre otros, se utilizan exclusivamente con fines de estudio y no se comparten con terceras personas ni se publican directamente en el directorio. Que ustedes nos proporcionen esta información nos permite conocer más acerca de quiénes somos nosotras, las filósofas mexicanas, en tanto que gremio. Entonces, viene la gran pregunta: ¿quiénes somos las filósofas mexicanas? Cabe aclarar como nota metodológica que estos datos no recuperan todas y cada una de las filósofas mexicanas. Son las que estamos registradas hasta el día 18 de noviembre del 2025, que es cuando se hicieron estas gráficas y este cohorte. Hasta el 18 de noviembre del 2025 contábamos con 303 filósofas registradas, contando residentes en México y mexicanas que viven en el extranjero, de las cuales el 90.1% son mexicanas, el 7% son extranjeras, el 3% tienen doble nacionalidad, y es muy interesante porque tenemos México-españolas, México-argentinas, México-peruanas y México-americanas. Respecto a la residencia, el 94.4% de las registradas viven a lo largo y ancho de la República Mexicana, aunque los estados en los que se concentran mayormente las filósofas mexicanas son la Ciudad de México, seguido por el Estado de México y Guanajuato, mientras que el otro 5.6% residen en el extranjero, en países como Colombia, Estados Unidos, Perú y Países Bajos. Cabe mencionar que de todas las filósofas registradas, el 3% pertenecen a alguna comunidad indígena o pueblo originario. Aquellas comunidades indígenas o pueblos originarios a las que pertenecen aquellas filósofas que lo mencionaron son Zapoteca de la Planicie Costera, Vinizá, que es Zapoteca, Otomí, San Pedro Tlalnáhuac Xochimilco, Mixe, San Mateo Tlaltenango y Santa María Nativita Xochimilco. Respecto a los estudios en general, de las 303 registradas, el 74.5%, o sea, 226, reportaron contar con estudios de licenciatura, el 61% reportaron estudios de maestría, el 59% reportó estudios de doctorado, mientras que el 17.8% ha realizado o está realizando un postdoctorado. El 9.5% tiene una especialidad y el 3.9% tienen una carrera técnica, mientras que hubo una persona que no nos indicó cuáles eran sus estudios. Aquí sigue. Respecto a su situación laboral del total de registradas, o sea, 303, el 38% declaran ser académicas, el 31% declaran ser investigadoras, el 30.36% nos indican que son profesoras de asignatura, el 21.4% nos indican que son profesoras de tiempo completo, el 19.8% son estudiantes, el 18.1% son trabajadoras independientes y el resto, 8.9%, declaran otro como su situación laboral. Que dentro de esta situación laboral, a veces hay quienes reportan que son jubiladas o bien tienen sus propios negocios, tienen librerías, etc. Adicionalmente, como ya les adelantaba Ángeles, tenemos o les hemos pedido, y ustedes han sido muy generosas y nos han dado información adicional respecto a su pertenencia al SNI, por ejemplo. Y entonces podemos apreciar que la gran mayoría no son miembros del SNI. Y el 26% de nuestras registradas, de hecho, sí lo son. Este 26% en realidad lo que refleja son 79 filósofas que son miembros del SNI, de las cuales, ¿la que sigue?, se dividen en la siguiente distribución. La mayoría de ellas, 29, o sea, el 36%, son nivel 1,
La gran mayoría tiene nivel 1 en SNI. El 29.1%, o sea, 23 filósofas, son candidatas. El 22.8%, o sea, 18 filósofas, son SNI nivel 2. El 10.1% pertenecen al nivel 3 de SNI, o sea, 8 filósofas. Y solo tenemos una SNI emérita. Una de las motivaciones que al menos a mí me llevó a empezar el trabajo en base de datos era evaluar algunas de las intuiciones que usualmente tenemos al respecto de el tipo de temas sobre los cuales nosotras como mujeres y como filósofas tendemos a investigar y tendemos a trabajar. Y entonces hemos encontrado que el área en el que más filósofas hay investigando y trabajando y generando producción activamente es ética, con el 52% de filósofas, seguido de feminismos o estudios de género. Una de las intuiciones que yo tuve en algún momento era que de las áreas en las que menos había filósofas o menos había mujeres trabajando era lógica. Pero como pueden ver, no es esa la área. Es la penúltima. La última es la penúltima. Entonces, las áreas de investigación que fueron menos reportadas fueron filosofía de la mente, filosofía de la historia o historia intelectual, lógica o filosofía de las matemáticas, y en la que menos filósofas hay, y yo la verdad no lo esperaba, se los confieso, pero es en filosofía del derecho. Eso me pareció muy interesante. Entonces, como podemos ver, la iniciativa del directorio no nada más nos proporciona más bien, la iniciativa del directorio, además de permitirnos establecer vínculos, nos proporciona información demográfica respecto a quiénes somos, a qué nos dedicamos, en dónde estamos. Adicionalmente, el trabajo en el directorio nos permite a nosotras como Red Mexicana de Mujeres Filósofas ser facilitadoras de la vinculación entre filósofos, de manera que, si ustedes así lo desean, se pueden acercar a nosotras y nosotras responder a consultas o solicitudes de información. Ya ha pasado, este año, en estos últimos 3 meses hemos respondido a 2 consultas, ojalá que se vengan más. Pero si alguien quiere hacer un evento o contactar a aquellas filósofas que trabajen ciertos temas para hacer un congreso, para hacer un coloquio, nos pueden escribir directamente a nosotras y solicitar información de contacto de aquellas registradas. Esto tiene sus asegúnes porque al momento de su registro, ustedes nos dan o nos niegan la autorización para compartir sus datos. Hay un apartado en donde dice, ¿deseas que compartamos tu información en caso de que nos lleguen solicitudes? Y si ustedes marcan que no, nosotros no vamos a compartir sus datos. Pero si nos indican que sí lo podemos hacer, únicamente vamos a compartir su nombre y su correo electrónico, nada más. Entonces, en caso de que así lo deseen, estas solicitudes se hacen al correo redfilosofas@gmail.com y allí las atenderemos. El propósito de este directorio, pues, es encontrarnos en la filosofía, reconociendo que la filosofía se hace de muchos modos y en diferentes lugares, para saber quiénes somos las filósofas mexicanas, dónde nos encontramos y también seguir tejiendo redes de colaboración y comunidad. Por ello, las invitamos a que se sigan registrando. Nos alegra contar con su participación en esta iniciativa. Muchísimas gracias. Si alguna de ustedes se quiere registrar, pueden escanear el QR y las va a llevar directamente al registro, y están nuestras redes sociales y el correo electrónico por si quieren hacer alguna consulta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas. Yo soy Alelí Rivera, actualmente, bueno, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Actualmente laboro en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en el Departamento de Difusión. Y bueno, agradezco la invitación para haber participado en la parte gráfica de este proyecto, en donde estuvimos trabajando conjuntamente, como lo mencionaron, con Teresa Rodríguez, que le envió también muchos saludos. Y bueno, que participamos en esta parte de filósofas de inclusión más historia, y
nos alojamos con el sitio de Red Mexicana de Mujeres Filósofas, por lo que les voy a mostrar todo este proyecto en la parte visual, ¿no? Cómo se trabajó toda la base de datos que ya nos estuvieron platicando, cómo fue conformado y de tal forma que lo proyectamos ahora en un sitio web que está actualmente ya en línea, que se puede encontrar en la siguiente URL que se llama mujeres-filosofas.com/directorio. Esta Este sitio contiene todo lo que nos estuvo platicando Cristina. Y bueno, aquí podemos ver en un inicio como la arquitectura de la información, en donde normalmente, bueno, fue un sitio pensado de manera, con una simplicidad visual, ¿no? Porque aquí lo que queremos es destacar a lo que es el directorio, las filósofas, y para que pudiéramos localizar toda esta base de datos. Entonces, si navegamos en el sitio, aquí podemos ver el objetivo del directorio y después vamos a tener filtros de búsqueda. Aquí, como comentaban, podemos encontrar, por ejemplo, si ya tienen el nombre de la filósofa detectado, bueno, que quisieran localizar, lo podemos encontrar desde la búsqueda directamente o bien por adscripción, que tenemos ya todas las categorías que están ahorita registradas. Entonces, desde ahí podemos también hacer un filtro. También tenemos por área de investigación, que son justamente como comentaba Cristina, si queremos, bueno, vamos a localizar a la, no sé, de lógica o de filosofía del derecho, ¿no? Filosofía de la cultura, todo eso está ya aquí detectado. Podemos desde aquí identificar esta categoría, únicamente con seleccionarla y darle enviar en el botón nos va a arrojar como el registro. Ahí dice sin conexión. Sí, está como atrasado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si le elijo en ética, nos va a seleccionar todos los registros que ya tenemos de la base de datos de las filósofas que estén en el apartado de ética, ¿no? Entonces, aquí es una ventaja para segmentar todas el listado. Si regreso al apartado de directorio, también podemos localizar de manera alfabética, igual a todas las filósofas que se registraron, y esta es otra manera de localizarlas, ¿no? Esto es por el lado de los filtros de búsqueda y cómo todo este trabajo que se reunió a través de la base de datos se ve visualmente en este sitio web. Ya que, por ejemplo, tenemos seleccionada alguna filósofa, no sé, podemos hacer aquí una búsqueda. Ahorita voy a hacer, por ejemplo, de la Teresa. Es que la… Sí, a ver, aquí ya está localizada y lo que nos va a arrojar este apartado es una semblanza de cada una de las filósofas, en donde podemos encontrar principalmente, bueno, su institución de adscripción, en este caso del Instituto de Investigaciones Filosóficas, su área de investigación, una semblanza y principales temas de trabajo. Y en caso de que justamente hayan bueno, sí, lo hayan consentido de compartir sus datos personales, podemos encontrar del lado izquierdo botones en donde nos lleva ya sea correo electrónico, un enlace externo. A veces nos compartieron redes sociales como Instagram, Facebook o incluso páginas, ajá, Spotify también llegó a ver, ¿no? O también, por ejemplo, de proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, podemos darle clic y ya nos lleva a su contacto. Y eso podemos estar navegando a lo largo del sitio, por decir, si queremos seleccionar en alguna adscripción, como, no sé, aquí por ejemplo la biblioteca central y le doy en enviar.
Entonces ya nos localiza a la filósofa que se encuentra, registrada en la Biblioteca Central, en este caso Leticia Carrera. Y también nuevamente podemos localizar lo que es, en todos los registros tenemos la misma estructura, la institución de adscripción, áreas de investigación, semblanza y en este caso su correo, ¿no? De igual forma, en la parte de abajo podemos encontrar etiquetas en donde también nos dan como sugerencias de los mismos temas de trabajo para que podamos navegar desde aquí, que son filtros de búsqueda, y si localizamos, no sé, filosofía de la educación, nuevamente nos arroja toda esa segmentación y podemos como encontrar, ¿no? por temas y por áreas. Igual aquí cuando hubo algunas que no compartieron todo, por ejemplo, fotos, entonces, bueno, no vamos a encontrar aquí su foto como tal, pero bueno, tenemos toda la parte que nos compartieron está aquí arrojada, ¿no? Entonces, más allá de la parte pues gráfica, digamos, aquí tenemos un mundo de filósofas que podemos reunir y encontrar de manera fácil y accesible y que cualquiera puede ya en este momento navegar. Es un sitio web que se llama Responsivo, en donde podemos encontrarlo en nuestro celular, ¿no? Podemos navegarlo sin ningún problema para que todas tengamos acceso a él y ya está ahorita en línea, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a Cristina y a Gil por esta presentación. Muchísimas felicidades por todo el trabajo que han estado haciendo tantas personas. Y ahora tenemos un espacio para interactuar con el público. Si tienen preguntas, comentarios, a las compañeras. sería el momento. La doctora Oli, yo creo que... Muchas gracias. Adelante, doctora Oli. Hola, buenas tardes. Yo soy Olbeth Hansberg y bueno, yo solo quiero felicitarlas. La verdad, me parece un trabajo fantástico y realmente mucho trabajo. Tú, Erika, vas a seguir con él, ¿verdad? Bueno, o sea, realmente felicidades. Gracias. Es realmente todo lo que quería decirles, ¿no? Verás un gran trabajo. Gracias. Bien, mientras se van animando, yo sí quería hacer un comentario sobre la gráfica, porque como profesora durante 10 años en la Facultad de Filosofía y Letras y coordinadora de una de las licenciaturas, lo que hemos notado es que hay muchas personas que estudiaron el posgrado de Filosofía de la Ciencia, porque hay, como saben, unos posgrados, y hay, digamos, lo voy a decir feo, pero es como un exceso de personas con la profesión en Filosofía de la Ciencia y no hay suficientes grupos para asignarles. Entonces, en esta gráfica, yo esperaba que Filosofía de la Ciencia estuviera en una barra roja más amplia. Y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Y también depende de quién decidió registrarse y conforme se van viendo, me imagino que esto se va a ir modificando, pero sí quería compartir mi sorpresa respecto a que estuvieran tantas mujeres filósofas más. Más epistemólogas que filósofas de la ciencia. Qué extraño. Debes tener algo que ver con eso. Exacto. Yo no me digo filósofa de la ciencia. También puede ser eso, que puede haber personas que estudiaron, sí, le pueden pasar el micrófono, claro, pero sí, quizás hay personas que estudiaron filosofía de la ciencia, pero que se registraron como feminismos o como... Muy bien, sí. Bueno, a mí me llama la atención esa lista, porque esa quién la decidió, la decidieron las propias que se inscribieron, porque, claro, digo, por ejemplo, filosofía de la ciencia se puede dividir en muchas cosas, filosofía de las matemáticas, de la biología, claro. Lo que sea. Igual como, por ejemplo, filosofía del derecho, eso sí lo ponen como algo aparte, ¿no? Sí. Entonces es muy curiosa la división. Sí.
Sí, sí. Sí. Aquí hay una cosa, nosotras nos dimos cuenta. ¿Quieres una vez? Sí, sí es el... Es sobre lo mismo. No. Paulina, no, vas a preguntar. Ya. No. Sí. Es una cosa muy curiosa porque hace unos años en el primer registro que hicimos, las dejábamos que ellas determinaran su propia línea, sus propias áreas de trabajo o de interés. Y nos dimos cuenta de que se nos multiplicaban las líneas de interés brutalmente. Llegamos a tener 220. Y entonces sí era imposible de manejar y luego además había que agruparlas. Entonces, para esta edición, lo que decidimos fue un poco robarnos los criterios institucionales que hay. Y entonces hicimos un híbrido entre las áreas de investigación que tiene el Instituto de Investigaciones Filosóficas con las áreas que hay en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y entonces, a partir de estas áreas que, por un lado, sí ya están predeterminadas, pero también nos permite, son lo suficientemente generales como para que se puedan adscribir a ellas, pero también son lo suficientemente específicas como para evitar esta hiperespecificidad y hacer los datos muchísimo más manejables y tener que evitar conversaciones del estilo, bueno, ¿y qué hacemos con filosofía para la paz? ¿La metemos con filosofía del derecho? Así es. ¿O qué? Porque teníamos esas cosas tan hiperespecíficas que claro que cuando haces este trabajo estadístico ameritan una conversación, una discusión, y entonces metodológicamente se vuelve más manejable, aunque sí muy arbitrario y como usted lo dice muy bien. O sea, claro, filosofía de la ciencia la podemos subdividir en un montón, pero es lo suficientemente general como para que tanto, no sé, yo que hago filosofía de la medicina, como quien hace filosofía de la biología, como quien hace filosofía de la física, nos podamos encontrar ahí. Y también por el otro lado, también pues tenemos los temas de trabajo. Y entonces ya en los temas de trabajo podemos mencionar estas especificidades de nuestra labor filosófica. Y entonces creo que eso nos permite combinar, por un lado, esta metodología que nos permite sacar estos números de manera más eficiente y por el otro lado, la especificidad para dar a conocer nuestros temas, nuestro trabajo. Estas han sido discusiones largas. O sea, teníamos un listado de áreas que decíamos cómo, entonces, ¿se acuerdan? Empezamos a hacer grupos, ¿no? Decían, y luego este grupo no tiene sentido, porque esto también puede ir acá. Y entonces tomamos esa decisión. También incorporamos a la UAM, o sea, lo que la UAM, Iztapalapa y Cuatro. Y como con base en eso armamos estas áreas. Pero sí nos importa el desagregado que se puede hacer cuando te dicen, ¿y tú qué trabajas? ¿No? Entonces ahí ya, si te vas a eso, vas a encontrar eso, filosofía de la paz, y no, una cantidad de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, había gente que decía, yo trabajo filosofía antigua, pero de los griegos del siglo, ¿no? Y decía, ¿y dónde meto esto, no? O sea, entonces ha sido un trabajo como de ir definiendo criterios, y todo esto, la idea es que, como yo les decía hace un par de días, pues es de ensayo y error, ¿no? O sea, ahora ya sabemos que vamos a tener que regresar a cambiar algunos pequeños cositas ahí, ¿no? Pero vamos aprendiendo también de lo que nos responden, de un montón de revisar, o sea, nos vamos dando cuenta de cosas conforme volvemos a la información y ahí va saliendo. Paulina creo que quería preguntar y luego Sí, exacto. Perdón, no te pregunté, es tu trabajo. No, pero con esto que acabas de decir, ya no sé si hacer el comentario que quería, porque esto que acabas de decir es muy explicativo de por qué estas áreas, ¿no? Tal vez nada más pensar si no las dos primeras áreas, ética y feminismos, pudieran subdividirse, porque es una barbaridad la distancia que hay entre esas dos áreas y el resto, ¿no? Pero bueno, es una sugerencia, una pregunta, ¿no? Si no se podrían subdividir, pero después de lo que has comentado, digo, me queda clarísimo que es una labor titánica lograr, pues sí, hacer estas áreas, formar estas áreas, ¿no? Nada más era eso y pues felicidades por todo el trabajo.
Es impresionante lo que han logrado. Muchas felicidades. Fíjate, Paulina, que hay una cosa que yo creo, es que también em, son momentos y modas. Yo estoy segura que esto va a cambiar. Por ejemplo, sobre todo feminismos o estudios, yo creo que ahorita, a raíz de los movimientos de las chicas y los paros, se volvió en un área muy importante. O sea, por ejemplo, en el instituto no había esa área, ¿no? De hecho en la facultad tampoco. Son cosas que se han ido y mucha gente se está dedicando a eso, como que se vio como una necesidad y la gente se fue a estudiar eso. Y yo estoy convencida que eso va a bajar pero fíjate que ética sí, no creo que vaya a bajar. Entonces, es impresionante. Lo que sería muy interesante ver son los desagregados, ¿no? Y ver adentro de ética qué puso la gente, ¿no? ¿De qué hablan cuando hablan de ética? Sí, ese es el trabajo que hay que seguir haciendo. Y la doctora Rocha Liceda. Sí, hola, buenas tardes. Pues yo también me sumo a las felicitaciones que les han dado. Yo participo en esta red, aunque soy más satélite que otra cosa. Y quiero decir dos cosas. Una, que funciona genuinamente como una red. O sea, yo le he llegado a comentar o preguntar alguna cosa a Ángeles y me dice, bueno, es que yo no sé qué pasa aquí o acá. O sea, realmente no hay él o la jefa que de ahí baje para acá y para allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, las felicito. Y además, bueno, pues yo viniendo de las áreas duras, como les decían antes, pues felicito también mucho pues que tengamos un trabajo, déjenme ponerlo así, un poco más cuantitativo, pero no dejan ustedes de ver, de apreciarlo cualitativamente, ¿no? Y aquí lo único que yo sí veo clarísimo es que cuando hablamos de la representatividad de las mujeres en la filosofía, que es como la de las áreas en ciencias exactas, estamos hablando de áreas como lógica, quizá como filosofía del derecho, no lo sé. Todos sabemos que en ética y en feminismo no hay un problema de representación femenina, ¿no? Por otro lado, es natural que haya aquí un sesgo en que no estamos hablando que esto es una encuesta ni menos un censo, ¿no? Aquí son las personas que se han acercado a la red. Sí. Y por las temáticas que ustedes han tratado, pues también me parece lógico, sí. Bueno, coherente que sea así. Pero bueno, pues en todo caso, muchas felicidades. Gracias. Sí, ahí, ahora el micrófono. Ay, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo pues quiero agradecerles a ustedes por permitirme ser parte de la red, en primer lugar, y agradecerles a todas aquellas que se registraron. El ser parte de esto, de apoyar en el nodo, me permitió ver mis inicios y también a dónde puedo aspirar a hacer. Todas y cada una de las mujeres filósofas que se registraron para mí han sido pues un ejemplo a seguir, seguir luchando por el deber filosófico, por hacer florecer la filosofía y por pues ver pues sí, la inmensidad de cosas que trabajan todas ustedes y aprender de ustedes. Y pues nada, yo agradezco mucho, estoy muy emocionada. Le comentaba a Cris que fue, sí, o sea, fue un trabajo que disfruté a sobremanera leer todas y cada una de sus semblanzas y fue como, wow, o sea, y el hecho de también poder tener el privilegio de ser parte de este directorio, pues para mí, pues es muy fundamental. En algún momento lo mencionaba igual, que este proyecto lo que permite es darle voz a aquellas personas que como yo iniciamos nuestra voz y no sabemos cómo hacernos escuchar. Entonces, pues nada, muchas gracias a todas ustedes y muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias. Mientras, si se anima a alguien más, sí quisiera dedicarle unos minutos al trabajo de la doctora Teresa Rodríguez,
porque, bueno, ella tiene este proyecto de inclusión de las mujeres filósofas en la historia de la filosofía, ¿no? Y, por ejemplo, siendo yo una persona que está cerca del instituto, tenía idea de que Tere se dedicaba a filosofía antigua, ¿no? Porque pues sabía como que tenían ese seminario de filosofía antigua. Entonces, yo decía, seguramente pues han rastreado conceptos femeninos o autoras que son mencionadas en textos antiguos, pero la traducción que había hecho una alumna mía sobre las mujeres que iban al Círculo de Viena, pues me parecía que estaba lejísimos de su trabajo, ¿no? Y luego ya hablando con ella me dijo, no, no estoy restringida a ciertos siglos, o sea, a mí cualquier época de la filosofía en donde tengamos que integrar a una persona que se estaba dejando de lado, ya me importa, ¿no? Entonces, bueno, eso es el acercamiento que yo he tenido y le quisiera dar la palabra a la doctora Ángeles Araña por si quiere hablar un poquito más del proyecto de Teresa Rodríguez. Sí, el proyecto de Tere es la inclusión de las mujeres filósofas en la historia de la filosofía. Entonces, ellas tienen esta red, que es la red latinoamericana de mujeres en la historia de la filosofía, que de hecho se acaban de reunir la semana pasada y tuvieron un encuentro súper bonito y además están publicando libros que lo que hacen son estudiosas de filósofas y luego recuperan sus textos, los traducen al español y los publican, ¿no? Entonces es realmente un proyecto muy lindo. Las ediciones son súper bonitas. Y entonces Tere tiene ellas en general, parte de su debate ha sido mucho el canon, ¿no? ¿Cuál es el canon filosófico y por qué en el canon no hay mujeres? Y en parte ellas y nosotras tenemos una discusión que es súper interesante y nos hemos citado mucho en nuestros textos haciendo caso a lo que decía Karina Pedache de citarnos como acto político, porque ellas, bueno, Tere y varias de ellas en su discusión consideran fundamental incrementar el canon, es decir, meter al canon a mujeres, los nombres de las mujeres y las lecturas y entonces llevar a nuestras clases a las mujeres, ¿no? Y nosotras, bueno, algunas de nosotras, porque algo padre de la red también es que no estamos de acuerdo casi en nada, pero trabajamos juntas en todo, ¿no? Entonces, y de verdad no estamos de acuerdo en casi nada. Por eso no tenemos declaraciones políticas, realmente es un trabajo filosófico, ¿no? Pero entonces, muchas de nosotras pensamos que en realidad el problema del canon no es incluirlo o agrandarlo, sino subvertirlo, ¿no? Entonces, nosotras pensamos que de lo que se trata es de empezar a hacer otras lecturas completamente descentradas de los autores canónicos y traerlos al presente. Y claro, eso involucra también que las mujeres del pasado aparezcan, pero no solo eso, sino apropiarnos del pensamiento de estos señorones y decirles, miren, fíjense, y para bien, para mal, para regular, ¿no? Y como releerlos desde lo que nosotras estamos pensando hoy, ¿no? Y eso ha sido un debate muy padre con ellas, pero el trabajo que han hecho es muy, muy impresionante, muy sólido, y Tere tiene una mirada muy interesante al respecto porque ella está trabajando ay, no me voy a acordar de su autora, pero lo que ellas hacen es que agarran una autora y como que la trabajan profundísimamente, ¿no? Entonces la estudian mucho y luego discuten y tienen esa red y sí han hecho un trabajo muy interesante. Tienen una página, de hecho. Ahí está. Ahí estamos nosotras, claro, ahí estamos colgadas, porque lo que es cierto es que ella tiene apoyo de CECITI y entonces pueden hacer este tipo de cosas y nosotras no. Nosotras tenemos un PAPIT, actualmente la red tiene un PAPIT, pero como ustedes saben, los recursos que da PAPIT son infinitamente menores que los recursos que da CECITI, entonces nuestros recursos son escasos, son muy poquito dinero, pero nosotras, está colgado el directorio ahí y lo que nosotras vamos a hacer es reproducirlo en todas nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, sí, el trabajo de Tere, además de ser muy bonito, es muy importante y sin Tere, este directorio no estaría aquí hoy apareciendo como está apareciendo. Eso hay que decirlo tal cual. Muchas gracias, Ángeles. Muy bien. No sé si hay alguna otra participación por parte del público, si no, pues estaríamos ya llegando al final de este evento. Ay, las muchachas que... Y no sé, en Zoom quizás sí. alguien levantó la mano, alguien quiere
hablar por allá. Que en el chat hay algo. Muy bien, pues las estamos viendo ahora en pantalla. Nuestras ponentes que se conectaron en remoto, muchas gracias también. Y sí, hay una última participación en el público. Adelante. Bueno, yo quiero felicitar, pero muy especialmente a Ángeles, porque yo juro, yo pensaba que era una cosa súper sectaria. Sí, hasta que un día me la encontré en la facultad. Y me dio explicación. Por todos yo venía leyendo a Ángeles y hablaba de la red, de la colaboración. Y eso está muy padre, ¿no? Y ahora me doy cuenta que ella lo aplica, o sea, que encontró una manera de aplicarlo, de reunir gente, de hacer una filosofía al encuentro, o sea, y eso me encanta, Ángeles, y de verdad que me siento, pero muy comunicada. Ay, Sí, muy comunicada contigo. Rebeca, Gracias. te quiero muchísimo y ese día que te encontré sí dije, no, le tengo que decir, ¿por qué no? Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Karina y Viri. Mil gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, compañeras, y felicitaciones. Extraordinario trabajo. Adelante. Muchísimas gracias a todos. Yo nada más quería hacer un pequeño comentario con respecto Sí, de... Viri, vamos a acercar el micrófono a la compu para escucharte. A ver. Sí, ahora. Sí, un comentario muy breve con respecto al trabajo de la doctora Teresa Rodríguez y es relativo al Seminario Latinoamericano de Historia de Mujeres Filósofas. Lleva más de un año trabajando continuamente e invitando a profesores y a profesoras en la divulgación de filósofas en distintos cotos de la historia de la filosofía y, por ejemplo, este viernes va a haber una conferencia sobre Laureana Wright, que es una pensadora, una filósofa mexicana del siglo XIX, y que justamente Teresa está escribiendo acerca de ella. O sea, Tere, yo creo que es el primer trabajo en México y en América Latina en recuperar a Laureana Wright como filósofa. Entonces, pues eso es lo que quería destacar y muchísimas gracias y muchas felicidades a todas en este Día de la Filosofía. Gracias.